como vampiro, terminé atravesando a un mundo de novela Abo, para colmo, me diferencié como Omega. No tiene sentido. Al menos podría haber sido Alfa. Como Omega ni siquiera tengo colmillos, ¿a quién se supone que muerda? Al aire, para que se asfixie. Por suerte, encontré a alguien que funciona como un banco de sangre viviente. Siempre tiene alguna herida. Por las noches, me cuelo a escondidas en su cama y tomo apenas unos sorbos desde esas marcas. Pero, ¿por qué los lugares donde se lastima se vuelven cada vez más extraños? Que sea el pecho o el abdomen todavía lo entiendo. Pero ahora incluso hay heridas en zonas incómodas, entre las piernas. Justo cuando dudaba si hacerlo o no, la persona que dormía profundamente abrió los ojos de repente. ¿Hoy no vas a morderme? Me diferencié como Omega. Los colmillos afilados de los que antes me sentía orgulloso ahora habían desaparecido por completo, dejando solo una dentadura lisa y sin filo. Intenté morderme el dedo con fuerza, pero lo único que conseguí fue rozarlo sin causar daño alguno. Entonces lo entendí todo. Tal vez el sentido de haber llegado a este mundo era morir de hambre, poco a poco. Cuando estaba desplomado junto a un contenedor, con el estómago rugiendo, un aroma inesperado llegó hasta mí. Era un olor intenso, profundo, imposible de ignorar. Levanté la vista y confirmé que provenía del hombre que estaba a unos pasos de distancia. En uno de sus dedos aún quedaban rastros de sangre. Decidí seguirlo. Entrar en su casa en silencio y alimentarme un poco durante la noche. En cuanto a la sangre que había caído al suelo, alguien de mi linaje jamás se rebajaría a eso. Aunque muriera de hambre, no lo haría. 5 minutos después, me pasé la lengua por los labios, sosteniendo un estómago apenas satisfecho. ¡Qué aroma tan increíble! Lo seguí hasta su edificio, entré por una ventana y me escondí dentro de un armario. Era una casa independiente, con vigilancia en la entrada, aunque a esas horas parecía inexistente. El armario estaba lleno de su ropa, impregnada de un olor metálico y denso, propio de un alfa. Respirarlo me mareaba. Mi cuerpo reaccionó y el hambre volvió con más fuerza, así que me aferré a esas prendas como si pudieran aliviarla. Cuando por fin apagó la luz y se recostó, su respiración se volvió lenta y estable. Salí del armario en silencio y pensé, perdón, no quise entrar así. De verdad no podía aguantar más. La visión nocturna siempre ha sido una de nuestras ventajas. Vi con claridad su mano colgando al borde de la cama. Me arrodillé junto a él y, con extremo cuidado, comprobé que seguía dormido. Solo entonces tomé lo que necesitaba, lo justo, sin hacer ruido. El sabor era cálido, profundo, distinto a cualquier cosa que hubiera probado antes. La sangre llevaba consigo el rastro de un alfa, y esa mezcla me dejó aturdido. Por un instante sentí que el mundo daba vueltas. De pronto, su mano se movió ligeramente. Mi corazón casi se detuvo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, observando su rostro. Seguía dormido. Exhalé con alivio. Debía de haber sido solo un movimiento inconsciente. Cuando terminé, me retiré con cuidado. Su rostro estaba algo pálido, lo suficiente como para preocuparme. Dudé un momento, y tomé una decisión. Con extremo cuidado, dejé caer unas gotas de mi propia sangre para compensar lo que había tomado. Era valiosa, sí, pero necesaria. Poco a poco, su color volvió. Regresé al armario y me dormí abrazado a su ropa, rodeado por ese aroma que ya me resultaba familiar. Por la mañana, él ya no estaba. La casa quedó en silencio. Aproveché para ordenar un poco, como agradecimiento por esa estancia temporal. Tomé una camisa blanca del armario, la más pequeña que encontré. Aún así, me quedaba grande. Me estremecí al pensar en lo imponentes que eran los alfa en este mundo. Esa noche volvió a casa, con una nueva herida, esta vez en el pecho. Me acerqué con cautela. El calor de su cuerpo y ese aroma metálico llenaron la habitación. Al tercer día, la herida estaba más abajo. Me pareció extraño, pero no le di demasiadas vueltas. El cuarto día, sin embargo, me quedé paralizado. No entendía cómo podía lastimarse siempre en lugares distintos. Ni por qué seguía regresando así. El olor era intenso, envolvente, imposible de ignorar. Mi estómago vacío no ayudaba. Justo cuando dudaba, la persona que supuestamente dormía abrió los ojos lentamente. ¿Hoy no vas a comer? Caí sentado al suelo de golpe. El susto fue tan grande que sentí que el alma se me iba del cuerpo. Incluso cuando bajó de la cama para ayudarme a levantarme, seguía temblando sin control. Balbuceé, nervioso. ¿Tú lo sabías todo? Él arqueó una ceja. ¿Saber qué exactamente? ¿Qué me seguiste hasta casa? ¿Qué te subes a mi cama por la noche? ¿O qué usas mi ropa sin permiso?
Me quedé completamente paralizado. Así que lo había sabido desde el principio. Me incliné de inmediato para disculparme. Lo siento, de verdad, lo siento mucho. Después le expliqué, con torpeza, por qué había hecho todo eso. Se acercó a la barra, sirvió una copa de vino tinto, bajo la luz tenue, parecía un noble de alto rango, elegante, sereno, imposible de perturbar. Fue entonces cuando supe su nombre, Víctor Montoya. Entonces, ¿eres un vampiro que llegó a este mundo por accidente y me sigues solo porque mi sangre te resulta especial? Asentí con fuerza. Sí, pero no me aprovecho gratis. Durante el día limpio la casa. Víctor soltó una leve risa. ¿Cuántos años tienes? 25. En esta era, la mayoría de edad llegaba a los 20. Chasqueó la lengua, como si le resultara molesto. Genial. Un vampiro adulto. Luego preguntó, ¿sabes controlar tus feromonas? Negué, confundido. ¿Eso se puede controlar? Víctor se llevó una mano a la frente. Desde el primer día que me sigues, están por todas partes. Ahora mismo, esta habitación está llena de las tuyas. Axel, yo también soy un alfa adulto. Esa noche, fue él quien me permitió alimentarme con cuidado. A la mañana siguiente, me llevó a registrar mi identidad para que fuera reconocido oficialmente como ciudadano federal. Después me compró ropa nueva. Casi toda la eligió él mismo. Cuando llegó el momento de escoger ropa interior, encontró el tamaño adecuado y comentó con total naturalidad. La próxima vez no uses la mía. Te queda grande. Algunos vendedores se rieron y dijeron, tu esposo es muy considerado contigo. Apreté los puños con ganas de desaparecer. ¿Cómo podía decir algo así sin inmutarse? ¿No tenía vergüenza ajena? Más tarde, me inscribió en una universidad cercana. Investigando en la red, descubrí su verdadera identidad. Víctor Montoya, general del Ejército Federal. Su nivel de feromonas y su fuerza mental estaban muy por encima de lo común. Decían que los Omega que lo admiraban podían llenar varias ciudades. Con razón siempre vuelve herido, murmuré. Un día, mi compañero de clase miró mi pantalla y comentó, deja de mirarlo. No es alguien a nuestro alcance. Otros Omega se giraron, indignados. Eso no es cierto. Si llega a los 30 sin pareja, la familia Montoya puede forzar una compatibilidad. Exacto, le falta solo un mes. Pero alguien intervino con una risa irónica. ¿No han visto las noticias de hoy? Víctor fue visto con otro Omega entrando a un hotel. Mi mente se quedó atrapada en esa frase. Justo entonces, apareció una notificación. Impactante, Víctor Montoya visto con una celebridad Omega, ella responde, preparándonos para el futuro. En las imágenes, ambos entraban juntos al hotel. Ella tiraba suavemente de su abrigo, con evidente cercanía. Los comentarios explotaron en la red. Apagué la pantalla. Esa noche regresé a casa con el estómago vacío. La comida común no me servía. Solo la sangre podía saciarme. Por la mañana, Víctor me había dicho, después de clases, vuelve directo a casa. Esta noche regreso. Pero ahora, parecía poco probable. Aún así, le envié un mensaje. ¿Cuándo vuelves? Tengo hambre. Mucho después respondió, lo siento. Hoy no podré regresar. En la nevera hay una alternativa. Mañana por la noche estaré contigo. Cerré el móvil en silencio. Mentiroso. Probé un bocado de lo que había en la nevera y lo escupí de inmediato. No sabía a nada. Era horrible. Me obligué a terminarlo solo para no irme a dormir con el estómago vacío. Esa noche, acostado en la cama, acepté una realidad. Víctor estaba a punto de casarse. Y yo no pertenecía a su mundo. Tal vez algún día dejaría de volver a casa. Y yo tendría que buscar otra forma de sobrevivir. Al día siguiente, durante la clase, de pronto percibí un aroma. Era sangre. Me giré y vi que un alfa del fondo se había cortado la mano por accidente, la sangre corría por la mesa y goteaba al suelo. Lo conocía. Antes había añadido mi contacto y me había invitado a salir, pero entonces creí las palabras de Víctor. Los alfa no son de fiar. No les hagas caso. Ahora entendía que, por malos que fueran algunos alfa, ninguno lo era tanto como Víctor. Él sí que era un auténtico villano. La sangre de aquel alfa también olía muy bien. No era comparable a la de Víctor, pero sin duda era mejor que lo que había comido el día anterior. Me juré no volver a probar algo tan desagradable. Saqué un pañuelo y se lo ofrecí para que se limpiara. Parpadeé y susurré. ¿No me invitaste a salir? ¿Esta noche te va bien? Asintió, sorprendido. Sí, esta noche. Al salir de clase, caminamos juntos fuera del campus.
Íbamos a un local cercano con máquinas de premios. Antes, ya había avisado al conductor de la familia Montoya de que no me recogiera esa noche. Sin embargo, en la entrada vi la nave que conocía demasiado bien. Cuando iba a llamar al conductor, la puerta trasera se abrió y Víctor bajó, con el rostro tenso y una mirada encendida. Nunca lo había visto tan enfadado. Por un segundo, mi mente entró en pánico. Esto no pintaba bien. Eché a correr. El resultado fue obvio. Terminó llevándome de vuelta a la nave sin esfuerzo. Quedé inmovilizado contra él en el asiento trasero. Cuando el separador se cerró, sentí un golpe seco que me dejó aturdido. Me quedé helado y, al reaccionar, me ardían las mejillas. No, no hagas eso, protesté, avergonzado. Intenté apartarlo, pero fue inútil. Víctor habló con voz baja y firme. Dijiste que volverías esta noche. ¿Por qué no regresaste? ¿Pensabas irte con otro alfa? Su tono me encendió la rabia y la voz se me quebró. ¿Y tú? Dijiste que volverías anoche y no apareciste. Toda la frustración acumulada se desbordó. Le mostré en el móvil la noticia que había visto. Víctor la leyó y su expresión se volvió sombría. Me acarició la cabeza con calma. Es falso. Anoche me retuvieron en la residencia familiar. Luego hizo una llamada breve. Retiren la noticia. Y detengan a Sofía. El ambiente en la nave se volvió pesado. Yo no me moví. Sofía fue una propuesta de la familia. La rechacé desde el principio. Las fotos están manipuladas. Abrí los ojos, sorprendido. ¿Ella era la candidata? Entonces, ¿hacía falta llegar tan lejos? Víctor bajó la mirada. Si no dejo clara mi postura ahora, luego tendré que explicarlo más de una vez. Asentí, sin entenderlo del todo. Faltaba solo un mes para su emparejamiento oficial. Que surgieran malentendidos no ayudaría. Aún así, mis ojos se humedecieron. Tiré suavemente de su manga y pregunté, ¿qué tipo de omega te gusta? Víctor me miró y sonrió. Uno valiente. De los que no tienen miedo. Esa noche, Víctor publicó un mensaje desde su terminal personal, acompañado de un documento legal. Todo resultó ser un rumor. En pocas horas, la supuesta celebridad perdió todo respaldo público. El asunto pasó rápido y la atención volvió al emparejamiento de Víctor. Yo no tenía muchas esperanzas. Creer en algo así era confiar en un milagro. Además, estaba claro que no encajaba en su mundo. Encontré un trabajo a tiempo parcial y alquilé un pequeño lugar. Decidí que, el día de su emparejamiento, me marcharía en silencio. Ese día llegó antes de lo que esperaba. El emparejamiento se celebraba en forma de banquete. Personal del Centro Federal de Compatibilidad AO llevó el equipo directamente a la residencia ancestral de la familia Montoya. A la hora acordada, realizarían la verificación en tiempo real conectándose a la base de datos genética. En el banquete se reunieron figuras destacadas de distintos ámbitos, muchos de ellos habituales en los medios. Aquello demostraba claramente la importancia que Víctor concedía a ese emparejamiento. Un día antes, me había entregado una invitación adornada con hilos dorados y me insistió en que asistiera. ¿Por qué tengo que ir yo? Pregunté. Víctor me miró a los ojos y respondió, palabra por palabra. Porque tú eres el protagonista. Lo entendí a mi manera. El lenguaje humano era profundo y flexible, quizá todos los presentes eran protagonistas, testigos de su futuro. También era la primera vez que lo veía tan arreglado. Incluso llevaba el uniforme de general, impecable. Su expresión no era la habitual, fría y serena, sino que mantenía una leve sonrisa constante. Me quedé en un rincón, sosteniendo un vaso de zumo de naranja, cruzando miradas con Víctor de vez en cuando. ¿Tenía algo en la cara? ¿Y por qué seguía mirándome así, si pronto tendría un omega? Si su futura pareja lo veía, ¿qué pensaría? Un minuto antes del emparejamiento, miembros de la familia Montoya llamaron a Víctor a la sala de preparación. Yo aproveché ese instante para marcharme en silencio. Regresé al pequeño apartamento que había alquilado y apagué la señal del comunicador, para evitar noticias que no quería ver. Encendí el televisor para distraerme, pero apenas empezó el programa escuché su nombre. Cambié de canal de inmediato. Uno tras otro, todos hablaban de lo mismo. El resultado ya debía de haberse anunciado. Apagué el televisor y me tumbé en la cama, obligándome a dormir. Cuando la almohada ya estaba húmeda, alguien llamó a la puerta. La voz de Víctor, grave y contenida, atravesó el silencio. Axel, abre. En cuanto abrí, sentí que el mundo giraba. Cuando reaccioné, ya estaba contra la puerta, atrapado por él. El cuerpo del alfa irradiaba calor. Víctor alzó mi rostro con firmeza. ¿Por qué? Las palabras se quedaron en su garganta al cruzar nuestras miradas.
Intenté aparentar calma, pero mis ojos enrojecidos me delataron, como un cervatillo empapado bajo la lluvia. Víctor me secó las lágrimas con suavidad y bajó el tono. ¿Por qué lloras? Intenté apartarlo. No se movió. Mi Omega no solo rechazó mi confesión, también huyó, dijo con una sonrisa amarga. Abrí los ojos, sorprendido. Entonces ve a buscarlo. ¿Qué haces aquí? Se acercó aún más. Podía verme reflejado en sus pupilas, temblando. Mi corazón falló un latido. Eso es lo que estoy haciendo. Me quedé inmóvil, rodeado por el alfa, envuelto en su aroma metálico, tardé en comprender. ¿Estás diciendo que me estabas buscando a mí, pero hoy no era el emparejamiento? Víctor no respondió. Me tomó en brazos y se sentó conmigo en el sofá. Quedé apoyado contra su pecho. Encendió el televisor. En pantalla aparecía el reportaje que no había terminado de ver. Confesión fallida, miles de rosas esperaron en vano al protagonista. Las imágenes mostraban el escenario del banquete, cubierto de flores, con Víctor solo en el centro. Me rodeó la cintura y apoyó los labios en la glándula de mi cuello. No habrá emparejamiento. Todo esto fue para confesarte mis sentimientos. Quería que todos fueran testigos. El nudo en mi pecho se deshizo. Antes de que las lágrimas cayeran, él las secó. Me gustas, susurró. ¿Aceptas? Mi mente estaba en blanco, pero asentí con fuerza. Entonces, ¿por qué huiste? Porque no quería verte con otro Omega, dije entre sollozos. Pensé que ya no me querías. Víctor guardó silencio. Luego me llevó hasta el ventanal y señaló una estrella casi imperceptible. ¿La ves? Es la estrella guardiana del planeta azul. Yo seré como ella. Siempre te protegeré. 3 meses después. Hoy era mi cumpleaños, pero Víctor fue llamado muy temprano a la sede de la Alianza para una reunión de emergencia. La situación en la frontera no era estable. La raza insectoide comenzaba a moverse, y la posibilidad de una guerra estaba cada vez más cerca. Yo me quedé en casa abriendo los regalos que Víctor había comprado hasta llenar una habitación entera. No me sentía aburrido en absoluto. Cuando tenía hambre, sacaba del congelador la sangre que él había preparado con antelación y bebía un poco. Desde aquel incidente con la sangre artificial, Víctor siempre dejaba reservas antes de salir, por miedo a que yo pasara hambre. Mientras abría los regalos, empecé a notar que algo no iba bien. De pronto, el cuerpo se me aflojó. Una oleada de calor subió sin aviso, y mi temperatura corporal aumentó rápidamente. Sentía una inquietud extraña recorriéndome desde dentro, hasta respirar se volvió difícil. Algo estaba muy mal. Intenté ponerme de pie, pero no tenía fuerzas. Cuando logré llegar al armario del dormitorio, ya estaba empapado en sudor. Mis glándulas liberaron una gran cantidad de feromonas, que en cuestión de segundos parecieron extenderse por todo el edificio. Todas las señales apuntaban a una sola verdad. Había entrado en mi periodo de celo. Me sentía fatal. Y lo único que quería, era a Víctor. Mi visión comenzó a volverse borrosa. La conciencia se me escapaba, pero mi cuerpo, por puro instinto, reunió toda la ropa de Víctor a mi alrededor. Incluso mordía una de sus prendas. El aire estaba impregnado de su aroma metálico, como si me encontrara entre sus brazos. No sabía cuánto tiempo pasó. En medio de la confusión, la puerta del armario se abrió y alguien me envolvió en un abrazo cálido. Cariño. La voz de Víctor sonó baja y tranquila. Besó suavemente mi oreja y liberó feromonas de alfa para calmarme. Me llevó con cuidado hasta la cama y me recostó. Su presencia era firme y protectora. Hueles tan dulce, como a leche, murmuró. Sentí su aliento cerca de mi cuello, contenido, controlado. Era como estar atrapado por un depredador supremo que, aun teniendo el control absoluto, se negaba a hacer daño. Mi respiración se volvió irregular. Por favor, susurré con voz rota. Víctor se tensó un instante, y luego me sostuvo con más fuerza. La conexión entre nosotros se volvió profunda y absoluta, hasta que todo el malestar fue reemplazado por una sensación de plenitud y calma. Al final, apoyó la frente contra la mía y habló con voz grave. Si vamos a superar esto juntos, será para siempre. Esa semana casi no salí de la cama. Víctor se encargó de todo, con una dedicación que derrumbó por completo la imagen seria y distante que yo tenía de él. En realidad, era como un perro grande que nunca había probado algo tan valioso. Mientras me ayudaba a relajar la espalda, me miró con expresión culpable. Cariño, lo siento, no volveré a exagerar. Le lancé una mirada cansada. ¿Todavía estás pensando en la próxima vez? Su mano intentó subir un poco más, pero la aparté de inmediato. Descubierto, sonrió con torpeza. Perdón, contigo al lado,
pierdo el control. Me incorporé y lo empujé fuera del dormitorio. Hoy duermes en el despacho. No entres. Ya compré durian, si me quedo aquí reflexionando, ¿me perdonas por la noche? No pasó mucho tiempo antes de que la Federación entrara oficialmente en guerra con la raza insectoide. Era algo esperado, así que ya me había preparado mentalmente. El frente de batalla estaba en otro planeta, a millones de kilómetros de la estrella federal. Víctor, como general, pidió ir al frente. Antes de partir, llenó el congelador de sangre. Yo le ajusté el uniforme de combate, me puse de puntillas y besé suavemente sus labios. Justo antes de subir a la nave, me miró y dijo: «Espérame en casa». Todos los días me quedaba en casa siguiendo las noticias que llegaban del frente. Cada victoria de la Federación hacía que el miedo en mi corazón se disipara un poco más. Víctor también me enviaba mensajes puntuales desde su comunicador óptico. «Cariño, te extraño muchísimo. ¿Tú también me extrañas? No te preocupes, la guerra va muy bien. Mañana por la mañana será la última batalla. Cuando termine, volveré a casa. Quiero comer las costillas estofadas que haces». Al día siguiente, antes incluso de que amaneciera, salí a comprar una enorme cantidad de alimentos. Quería que, en cuanto Víctor regresara, pudiera comer de inmediato. Seguro había adelgazado mucho en el frente. Tenía que cocinar más, para que recuperara fuerzas. Pero justo cuando estaba cortando verduras, llena de ilusión, el comunicador vibró de repente. Un mensaje urgente de la Federación apareció en la pantalla. Víctor gravemente herido, en estado crítico. El cuchillo cayó al suelo. Me desplomé allí mismo, revisando una y otra vez el mensaje para asegurarme de que realmente provenía de los canales oficiales. No podía creerlo. Víctor había dicho que la guerra estaba a punto de terminar. ¿Cómo podía haber resultado gravemente herido de repente? Era falso. Alguien debía haber pirateado el sistema federal. Me repetía una y otra vez que no debía creerlo, pero las lágrimas ya me nublaban la vista. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? No fue hasta que subí a la nave enviada por la Federación que supe lo que realmente había ocurrido. La batalla de ese día había sido, en principio, una victoria aplastante. Sin embargo, un pequeño escuadrón cayó accidentalmente en una trampa de la raza insectoide. Para rescatarlos, Víctor se adentró sin dudarlo en la zona más peligrosa. Luchó con todas sus fuerzas para sacar a ese equipo con vida, quedándose solo para contener a miles de enemigos. Cuando llegaron los refuerzos federales, el campo de batalla estaba cubierto de cuerpos, y la sangre fluía como ríos interminables. Entre miles de combatientes, encontraron a Víctor. Pero, ya no había nada que pudiera hacerse. Las naves atravesaban los planetas a toda velocidad, dirigiéndose al frente. La nave que transportaba a Víctor también regresaba al máximo impulso. Nos encontraríamos en un punto intermedio de esa línea recta. La intención de la Federación era evidente: permitirme verlo por última vez. Pero yo no lo aceptaba. Una persona tan molesta como él debía vivir 1000 años, no morir tan joven. Me había dicho que lo esperara en casa. Aún no había vuelto a casa. Cuando por fin las dos naves se encontraron, y lo vi, todas las lágrimas contenidas se desbordaron en un instante. Toda esperanza se hizo añicos. En la camilla, su cuerpo estaba cubierto de sangre. Aunque tenía conectadas varias bolsas de transfusión, la sangre seguía brotando sin parar. Sus órganos internos estaban destrozados. Cuánto dolor debía estar soportando. El personal médico salió de la habitación, dejándonos solos. Me arrodillé junto a la cama, sujetando su mano fría, llorando sin poder contenerme. Entonces, sus ojos, que estaban cerrados, se abrieron apenas un poco. «No llores», susurró. Intentó levantar la mano para secarme las lágrimas, pero a mitad del movimiento cayó sin fuerzas. Un hilo de sangre escapó de su garganta. «Lo siento, no quiero que te disculpes», sollocé. «Quiero que estés bien. Me prometiste que volverías a casa. Vas a sobrevivir, ¿verdad?» Víctor esbozó una sonrisa débil. Al instante siguiente, el dolor lo obligó a cerrar los ojos. Ya no tenía fuerzas, ni siquiera para mentirme. La nave continuó avanzando por la inmensidad del universo. En el trayecto, pasó junto a un planeta de un azul profundo. Océanos de un azul intenso se entrelazaban con continentes de un verde vibrante, llenos de vida. Se llamaba Planeta Azul, el lugar donde habían vivido nuestros ancestros. Y a su alrededor orbitaba un satélite blanco, lleno de grietas y cicatrices, que lo acompañaba desde el origen, hasta el fin del universo. Víctor reunió las últimas fuerzas que le quedaban y levantó con dificultad un dedo, señalando aquel satélite. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Sin embargo, en ese instante, supe exactamente lo que quería decir. Él decía, seré como esa estrella, te protegeré para siempre. No, no quiero que mueras. Tomé el cuchillo que estaba no muy lejos, fuera de mí, me corté con fuerza la palma de la mano. La sangre fluyó a borbotones, entrando en la boca de Víctor. Pero el color de sus labios seguía pálido. Todo parecía haber regresado a aquella primera noche de verano. Yo, acostado sobre su cama, chupando en secreto la sangre de su herida. El viento estival era suave y cálido, mezclado con el intenso aroma de las flores que entraba por la ventana. La luz de la luna caía como un velo plateado sobre su cuerpo. Apreté con cuidado la yema de mis dedos, observando cómo el color de sus labios pasaba rápidamente del blanco a un rojo vivo. Pero ahora, la sangre de mi mano ya se había agotado, y Víctor seguía sin dar señales de despertar. Sin dudarlo, me hice una herida profunda en la otra mano. Un ser humano puede morir al perder un 30% de su sangre. Para alguien como yo, basta con perder un 5%. Mi cabeza empezó a girar, la vista se volvió borrosa. Aún así, me obligué a mantenerme de rodillas junto a la cama, mirando con desesperada esperanza cómo la sangre entraba en su boca. Bebe un poco más, solo un poco más. La sangre se escapaba rápidamente. Mi vida también. Pero yo quería que él viviera. Mi vida, toda mi sangre, existían solo por él. En medio de la confusión, sentí que caía en un sueño muy largo. Soñé que subía a un vehículo. Dentro, todos los pasajeros tenían la cabeza gacha, como si hubieran perdido el alma. Todo era gris. Fuera de la ventana, a veces aparecían bosques devastados, otras veces campos de batalla envueltos en fuego. Todo resultaba extraño, caótico, irreal. El viaje parecía interminable. De pronto, alguien tocó mi hombro. Me giré. No podía ver su rostro con claridad, pero una sensación familiar me invadió, como si lo conociera desde hace muchos años. Él dijo, no deberías estar aquí. Al mismo tiempo, el paisaje fuera de la ventana comenzó a retroceder a gran velocidad. La tierra tembló violentamente, como si un cristal perfecto hubiera sido golpeado justo en el centro, y miles de fragmentos cayeran desde lo alto. El mundo estaba a punto de derrumbarse. Entonces lo recordé. Su rostro se volvió nítido. Era Víctor. Estaba frente a mí, ileso, frunciendo el ceño, con una expresión llena de arrepentimiento. Yo sonreí. Sin darle tiempo a reaccionar, le agarré la muñeca con fuerza y salté con él por la ventana. El paisaje desapareció al instante. Bajo nuestros pies solo había un abismo infinito. En el momento en que el mundo se desmoronó por completo, desde un valle lejano estalló una luz resplandeciente, como un amanecer eterno. Y entonces, el mundo, por fin, volvió a tener color. Capítulo extra, monólogo de Víctor. Pensé que viviría solo toda mi vida, o que al cumplir 30 años acabaría aceptando una compatibilidad impuesta. Nunca imaginé que conocería a la persona más importante de mi existencia. El día que salí del cuartel, tenía un pequeño corte en el dedo. Noté que un omega me seguía en silencio. Al principio creí que podía ser un espía, pero descarté la idea enseguida. Ningún espía sería tan torpe. Creía esconderse bien, pero su presencia era imposible de ignorar. No tuve más remedio que cubrir su aroma con el mío, para evitar que otros lo notaran. Olor a leche, suave, dulce. Sentí curiosidad. Quise saber qué pretendía. Por eso di instrucciones a los guardias para que no lo detuvieran. Entró en mi habitación y se escondió en el armario, seguidamente orgulloso de su éxito. Como no salía, me tumbé en la cama fingiendo dormir. Tal como esperaba, cuando creyó que estaba dormido, abrió la puerta del armario. Se arrodilló junto a la cama. Su respiración rozó mis dedos. Mi otra mano estaba preparada, por si intentaba algo extraño. No habría dudado en detenerlo, pero no hizo nada peligroso. Solo rozó mis dedos, y tomó un poco de sangre. Después no recuerdo nada con claridad. Solo sé que dormí profundamente. Al día siguiente volvió a esconderse en el armario. Entonces comprendí que no era un omega común. Por curiosidad, dejé pequeñas heridas visibles. Y, como imaginaba, regresó. Era torpe, ingenuo, y sorprendentemente adorable. Su cabeza apoyada en mi pecho hizo que me arrepintiera de inmediato. Más tarde me contó la verdad. No era de este mundo, era un vampiro que había llegado por accidente. Sonaba absurdo, pero le creí. Estaba solo en este mundo, así que utilicé mi posición para darle una identidad legal y convertirlo en ciudadano de la Federación. Verlo sonreír cada día me afectó más de lo que esperaba. Era una sensación nueva, extraña, y cálida.
Entonces lo entendí. Me había enamorado. Pero él no parecía sentir lo mismo. Incluso se acercó a otros alfas. Ese día perdí la calma. No pude evitar reprenderlo, aunque sin fuerza. No quería hacerle daño. No quería verlo llorar. Supe entonces que estaba perdido. Todo el mundo sabía que, si no elegía a nadie, al cumplir 30 años me asignarían una pareja. Decidí usar ese día para confesarme, frente a todos. Pero volvió a huir. La razón me decía que lo dejara ir, pero no pude hacerlo. Cuando lo vi llorar entre mis brazos, supe que había tomado la decisión correcta. Desde niño escuché historias sobre la estrella azul y su luna. Siempre quise ser como esa luna, quedarme a su lado, protegerlo. Durante la guerra, cada momento libre lo pasé mirando su imagen. Ya no luchaba solo. Había alguien esperándome en casa. Cuando quedé rodeado, solo pensaba en él. Nunca había deseado vivir tanto. Fui gravemente herido. No pude secar sus lágrimas. Eso fue lo que más me dolió. Le fallé. No regresé a casa. Caí en un sueño largo, tan profundo que pensé que no despertaría. Hasta que sentí la luz sobre mi rostro. Desperté en una habitación blanca. Y él estaba a mi lado. Tomé su mano vendada con cuidado. Nuestro futuro, apenas comienza. Esta historia utiliza un mundo fantástico para hablar de algo muy real. El miedo a perder a la persona que amas. Más allá del marco abo y del elemento vampírico, el núcleo del relato no es la sangre, sino la dependencia emocional, la protección y el sacrificio. Axel no es un protagonista poderoso. Es frágil, inseguro, y muchas veces toma decisiones desde el miedo. Eso lo hace humano, pero también dolorosamente vulnerable. Víctor, en cambio, representa el control. Es fuerte, racional, y está acostumbrado a cargar con responsabilidades enormes. Sin embargo, cuando se enfrenta al amor, descubre que no todo puede resolverse con autoridad o planificación. Uno de los mayores aciertos de la novela es cómo muestra esta diferencia. Dos personas que se necesitan, pero que no saben cómo expresarlo sin hacerse daño. El texto brilla especialmente en los momentos de silencio, cuando los personajes eligen callar para proteger al otro, y ese silencio termina siendo la causa del conflicto. No obstante, también hay aspectos discutibles. Algunas situaciones se apoyan demasiado en el sacrificio extremo, y el dolor se prolonga más de lo necesario, lo que puede resultar pesado para ciertos lectores. Aún así, el mensaje final es claro. Amar no significa poseer, y proteger a alguien no siempre implica decidir por él. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Axel hizo bien en huir para no convertirse en una carga? ¿O piensas que Víctor debió decir la verdad desde el principio? Te leo en los comentarios.